Bienvenidos sean todos los presentes a este webinar titulado Integración AutoCAD más Revit, optimización e intercambio de información entre aplicaciones. Nuestra expositora es Brenda Chiquito, de México. Ella es arquitecto, interiorista y también instructora de LinkedIn Learning. Y también es Autodesk Expert Elite. Ella tiene más de 8 años de experiencia en diferentes proyectos residenciales y comerciales. Se ha desempeñado como consultora e instructora de aplicaciones de Autodesk, como por ejemplo AutoCAD, AutoCAD Architectural, Revit, 3ds Max, VisRay y también en el área de manufactura con Autodesk Inventor. En esta ocasión, ella va a compartir con nosotros este tema de integración de AutoCAD más Revit, optimización e intercambio de información entre aplicaciones. Vamos a darle toda nuestra atención, luego tendremos un espacio para hacer algunas preguntas. Por lo tanto, vamos a aprovechar y vamos a estar atentos al tema que ella nos va a exponer en este instante. Adelante, Brenda. ¿Me escuchas? Sí, adelante, Brenda, ahora sí. Muchas gracias por la introducción, Arturo. Bueno, les doy la bienvenida al webinar del día de hoy, donde hablaremos de la integración de AutoCAD con Revit. Les comento que este webinar forma parte de una serie de webinars que estaremos presentando más adelante, donde hablaremos de la optimización e intercambio de información entre aplicaciones. Obviamente hoy iniciamos con Revit y AutoCAD. Posteriormente hablaremos de 3ds Max y AutoCAD, AutoCAD e Inventor y AutoCAD y Fusion 360. Los invito a la comunidad Autodesk, donde estaremos presentando y publicando las fechas e información adicional para cada una de las ediciones. Muy bien, pues entremos en materia. Un poco de lo que veremos a lo largo de este webinar. Hablaremos de AutoCAD y Revit y sus diferencias, los diferentes escenarios de colaboración en los que podría ser necesario intercambiar o utilizar información entre ambas aplicaciones, los flujos de trabajo de AutoCAD hacia Revit, incluyendo la importación y vinculación de archivos, la optimización de archivos desde AutoCAD y los flujos de trabajo desde Revit hacia AutoCAD, incluyendo la optimización de archivos de Revit, la visualización de gráficos en Revit y la configuración de vistas y exportación hacia AutoCAD. Muy bien, pues este webinar inicia a propósito con AutoCAD y Revit, ya que estas son dos de las aplicaciones que tienen mayor uso en el ámbito de la arquitectura, ingeniería y construcción. Como sabemos, AutoCAD es una herramienta de dibujo 2D y modelado 3D. Aquí la geometría representa gráficamente partes de un proyecto, pero no tiene propiedades adicionales. Actualmente, AutoCAD sigue siendo un estándar en la industria para muchas empresas. Revit, en cambio, es una aplicación BIM que, desde luego, funciona en base al modelado de información para la construcción. Es decir, aquí un modelo representa información paramétrica con propiedades reales del proyecto para su análisis y construcción. Revit llegó como una aplicación que a lo largo de los años ha ido revolucionando los procesos y la manera de hacer arquitectura, ingeniería y construcción. Es un cambio de juego. Entonces, les menciono estas aplicaciones básicamente porque es importante que tengamos en cuenta que la información que llevemos desde AutoCAD hacia Revit no funcionará de manera BIM dentro de Revit, ni la información BIM que tengamos en Revit y llevamos hacia AutoCAD obtendrá automáticamente estas propiedades, ya que son aplicaciones distintas. Muy bien, hablemos de los escenarios de colaboración. Vamos a iniciar trabajando con AutoCAD y llevaremos archivos hacia Revit. AutoCAD tiene un formato nativo de WG y Revit tiene un formato nativo RBT.
Es importante tener en cuenta que si yo estoy trabajando con AutoCAD, automáticamente tengo un DWG o bien puedo obtener un DXF. Sin embargo, si estoy trabajando con alguna de las herramientas especializadas del toolset que se encuentran incluidos con la suscripción AutoCAD y que anteriormente eran aplicaciones verticales de AutoCAD, como Architecture, Electrical, MEP, Plan 3D o Mechanical, bueno, en este caso tendremos un punto intermedio en el que hay que llevar esta información o exportar hacia AutoCAD. Pero siguen siendo parte o entran en el mismo rango de aplicaciones para integrar AutoCAD con Revit. El primer escenario, que probablemente es el primero que se nos pueda venir a la cabeza, sería llevar información en 2 dimensiones, como puede ser una planta arquitectónica de AutoCAD hacia Revit para utilizarla como referencia. Supongamos que se hizo un draft de un proyecto en AutoCAD y se quiere utilizar esa planta como referencia. El siguiente sería integrar detalles estandarizados de AutoCAD en Revit. Este caso se da mucho en empresas que están en transición. Probablemente si ustedes están aquí es porque están interesados en una transición o porque ya están en medio de una transición. Supongamos que una empresa lleva mucho tiempo trabajando con AutoCAD y que empezó a hacer la transición hacia Revit o ya genera proyectos sobre Revit. En este caso en particular, se ha invertido generalmente mucho tiempo, dinero y recursos en la generación de detalles específicos que ya cumplen con los estándares de alguna empresa. Y en ocasiones, aunque pueda o no ser la mejor práctica, se llegan a integrar estos detalles con archivos de Revit. El siguiente escenario sería llevar modelos 3D generados en AutoCAD o herramientas del toolset como pueden ser MEP, Electrical y Plan 3D. Supongamos que algún proveedor o alguna de las ingenierías está trabajando con alguna de estas aplicaciones y deseamos referenciar estos modelos dentro del archivo de Revit. Y además tenemos la integración de información topográfica de AutoCAD en Revit. Este caso se verá posteriormente de manera aislada, ya que puede conllevar mucha información y muchos más elementos. Vamos a proseguir con el análisis del flujo de trabajo de AutoCAD hacia Revit. Desde luego estamos iniciando con AutoCAD. Por defecto podemos tener un archivo DWG o DXF y continuar con el proceso. En el caso particular de que estemos trabajando con herramientas del toolset, como las que mencionamos anteriormente, será necesario hacer una exportación hacia AutoCAD y proseguir con la exportación y el proceso hacia Revit. Muy bien, una vez que obtenemos los formatos indicados, es momento de detenernos, y para esto nos va a ser muy útil este formato, detenernos a analizar la información que tenemos y con la cual podemos trabajar. Si tengo archivos en 2D, como puede ser una planta que quiero referenciar o detalles que quiero incluir en planos de Revit, o bien si tengo archivos de 3D, como pueden ser un modelo de Plan 3D o cualquiera de las aplicaciones adicionales, en cualquiera de los casos, lo primero que tengo que hacer es optimizar el archivo. Supongamos que estoy trabajando con un archivo de 2D, una planta de referencia. Lo puedo importar directamente en el proyecto. Las ventajas de la importación es que no tengo que gestionar vínculos ni preocuparme de la ubicación de los archivos o los nombres específicos que vayan a tener, porque una vez que yo importo el archivo ya se encuentra dentro de Revit. La desventaja es que no puedo actualizar los cambios que yo genere directamente sobre AutoCAD. La otra opción que tengo es vincular estos archivos. En este caso sí tengo que hacer una gestión de vínculos y cuidar las rutas de los archivos. La ventaja es que puedo actualizar cualquier cambio que se genere sobre AutoCAD dentro del proyecto de Revit. Vamos a ver un poco cómo funciona este proceso. Supongamos que tenemos una planta, ya sea arquitectónica o de un desarrollo urbano, como en este caso, que deseamos llevar hacia Revit y la vamos a utilizar como referencia.
Posteriormente vamos a hablar a detalle de la optimización de archivos, pero en este momento me gustaría mencionarles algunos elementos que es importante que revisen cada vez que vayan a llevar un archivo hacia Revit para optimizar. El primero son las coordenadas o ubicación de los elementos. Como pueden ver, yo ya tengo el archivo en referencia al punto 00 y la ubicación real que deseo que tenga en Revit. Entonces no voy a tener ningún problema para ubicarlo dentro de mi archivo de Revit. El segundo es que revisemos o establezcamos las unidades con las que estamos trabajando. En este caso estoy trabajando con metros y dentro de Revit continuaré trabajando con metros. El siguiente paso sería la verificación de las capas. Lo recomendable es colocar todos los elementos en capas independientes de acuerdo a mis necesidades y requerimientos y colocarles un color by layer del index de AutoCAD. El siguiente paso va a ser organizar, limpiar y encargarme de que no haya basura flotando en el archivo. Para esto podemos hacer una prueba muy sencilla cada vez. Vamos a hacer un zoom extends. Y como pueden ver, al no centrarse todo mi dibujo directamente en la pantalla, significa que hay basura flotando. Hay ocasiones en las que estos puntos o elementos que pueden quedar flotando en el archivo porque pegamos bloques u otros objetos, no los podemos identificar. Pero lo importante es limpiar el archivo antes de llevarlo a Revit. Lo que podemos hacer en este caso es seleccionar todos los elementos con control A, presionar Shift y vamos a deseleccionar los objetos que sí deseamos llevar. Y posteriormente presionamos Delete para eliminar toda la basura que pueda estar flotando a lo largo del archivo. Voy a hacer nuevamente un Zoom Extends y ahora sí tengo un archivo listo para su importación dentro de Revit. Vamos a guardarlo rápidamente y nos dirigimos a Revit. Una vez que estemos aquí, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Yo tengo un archivo en limpio con algunas vistas que generé previamente y como pueden observar tengo tanto un punto base de proyecto como un punto de reconocimiento visibles, que son estos que tenemos por aquí. Estos puntos generalmente se encuentran visibles por defecto en la vista de emplazamiento, pero en el nivel 1, que es en el que me encuentro actualmente, no lo tenemos presente. En caso de que tú no lo tengas, vamos a visibilidad de gráficos y en categorías de modelo nos dirigimos a Site o emplazamiento si estás utilizando Revit en español y activamos Project Base Point y Survey Point. Estos puntos básicamente me van a ayudar a localizar los elementos dentro de mi modelo en función de las coordenadas que también tenemos en AutoCAD o en otros archivos. Para importar o vincular archivos, vamos a la ficha de insertar. Desde aquí tenemos la posibilidad de importar CAD o Link CAD. En este caso, que se trata de una planta de referencia que podría tener algunos cambios en algún futuro, lo vamos a vincular. Vamos a seleccionar el archivo deseado que queremos vincular. Y posteriormente podemos desplazar los tipos de archivos para ver los formatos que Revit me permite vincular, que pueden ser de WG o de XF, de GN, ASCII SAT o SketchUp Files. En este caso estamos trabajando con un DWG que reconoce inmediatamente. Luego en la definición de colores podemos invertirlos, preservarlos o trabajar en blanco y negro. Yo voy a seleccionar esta opción porque me interesa unificar todo el archivo que voy a integrar en Revit. Por el momento vamos a seleccionar todas las capas para traerlas dentro del archivo, pero también podemos seleccionar únicamente las visibles o especificar cuáles queremos traer. Como ya sé que estoy trabajando con metros y mi archivo se encuentra en metros, vamos a seleccionar metros. Y en cuanto a la posición, podemos
posicionar el archivo de centro a centro, de origen a origen, por coordenadas compartidas o manualmente por origen y por centro. En este caso, como yo ya tengo un punto de identificación dentro de AutoCAD, vamos a seleccionar de origen a origen. Y también puedo seleccionar, colocarlo únicamente en la vista actual o en todas. Vamos a abrir el archivo y nos aparece un pequeño cuadro de diálogo indicando por ahí los hatch que estoy integrando. Estos hatch los integré a propósito para que podamos visualizar las partes que serían propiamente constructivas o edificios con los que podría trabajar posteriormente. Una vez que tengo el archivo vinculado dentro de Revit, es importante que revisemos, por ejemplo, el pin que aparece. Este pin está bloqueando mi archivo, de manera que yo no lo puedo borrar y no lo puedo eliminar. Si yo desbloqueo el archivo, podría moverlo o eliminarlo. También podemos mostrar regiones de corte y hacer alguna región de corte si así lo deseamos. De esta manera podemos tener mayor control acerca de lo que estamos visualizando en la pantalla una vez que vinculamos un archivo. Cambié a una vista 3D y voy a activar unas masas con las que trabajé posteriormente, de manera que podamos observar cómo estos archivos pueden servirnos como referencia para construir o posteriormente integrar elementos dentro de un proyecto de Revit. Ahora me gustaría ir a la ficha de Manage, donde podremos acceder a Manage Links. También podemos ir a la ficha de Insert, Manage Links, y desde aquí, en la ficha de formatos CAD, tenemos disponible el archivo que acabamos de vincular. Me está dando su estatus, que está cargado, no hay posiciones guardadas, puedo observar su tamaño y la ruta del archivo. El tipo de ruta es relativo, pero también puede ser absoluta. Cuando yo coloco rutas absolutas, básicamente estoy ligando de manera absoluta la ubicación de los archivos, de manera que yo tendría que replicarlo eventualmente con todo y el disco de ubicación. En cambio, si manejo rutas relativas, que son lo más recomendable, bueno, no necesito ligarme a un disco en específico, sino que Revit buscará este mismo patrón de guardado para localizar el archivo posteriormente. Puedo guardar posiciones del archivo, recargarlo desde algún punto en específico, descargarlo, importarlo, y ojo que si importo un archivo, este deja de funcionar como un vínculo, o agregar nuevos archivos. Este es el siguiente paso que me gustaría visualizar, pero para eso vamos directamente a AutoCAD. Como pueden ver, aquí tengo un primer nivel de viviendas de las que podrían formar parte de este desarrollo urbano, que actualmente tiene mucha información que para mí no sería útil dentro de Revit. Vamos a congelar estas capas que no requiero, como pueden ser los textos, algunas etiquetas, las áreas, los niveles. Tampoco me interesa llevar la cerámica del piso ni el mobiliario. De esta manera ya tengo un archivo completamente limpio, lo voy a guardar, que me gustaría llevar a Revit. En este punto, me gustaría que observáramos cómo aquí tengo el punto de referencia en función de la misma ubicación que tiene mi plano en Revit, o la misma ubicación 00 que tiene este plano. Ese módulo se encuentra por aquí. Actualmente estoy trabajando con un sistema de coordenadas personalizado para visualizar estos elementos de manera ortogonal, pero si cambio al UCS genérico, puedo ver la ubicación 00 donde se encuentra el punto.
nada más para mencionar que los elementos ya tienen una ubicación predefinida anteriormente. Una vez que ya guardé los archivos y congelé los elementos necesarios, vamos a purgar el archivo. En este caso no me lo permite porque ya está limpio. Y vamos a auditar. Es necesario o es recomendable hacer esto cada vez que pasemos un archivo a Revit para asegurarnos de que se encuentra lo más limpio posible. Vamos a regresar a Revit. Y vamos al primer nivel. Una vez aquí, en la ficha Insertar, vamos nuevamente a vincular un CAD y en este caso voy a seleccionar primer nivel de viviendas. En este caso voy a especificar las capas que me interesa traer. Abrimos y me aparece un cuadro de diálogo. Como puedes ver, las capas que yo congelé se encuentran desactivadas. Sin embargo, se me ocurre que posteriormente podría requerir la cerámica de las viviendas y a lo mejor el mobiliario. Entonces las voy a seleccionar y voy a dar OK. Actualmente no aparecen en el plano, pero no es problema porque las capas ya se encuentran cargadas. Si yo selecciono el archivo que acabo de vincular y voy a Query o Información y selecciono alguno de los elementos, me va a dar el nombre de la capa en el que se encuentran ubicados los elementos. Vamos a dar clic en OK y posteriormente regresamos tecleando VG o visibilidad de gráficos, donde podemos controlar todos los elementos o la visibilidad de todos los elementos presentes en el archivo. Vamos a categorías importadas y seleccionamos primer nivel de viviendas, que es el plano que acabo de vincular. Y aquí podría yo seleccionar, por ejemplo, los muebles, ¿ok? Y visualizarlos dentro del archivo. De esta manera yo puedo identificar qué capas quiero traer dentro de Revit, qué capas no necesito definitivamente, y congelar o apagar a través de la visibilidad de gráficos todo lo que no sea necesario en determinado momento. De esta forma puedo tener mayor control de los archivos con los que estoy trabajando. Muy bien, vamos a regresar brevemente a la presentación y vamos a continuar viendo el resto del proceso, que sería particularmente trabajar con archivos en 3 dimensiones. Recordemos que si tengo un formato de CAD o un modelo directamente en CAD, puedo generar el mismo proceso de AutoCAD hacia Revit. Pero vamos a ver precisamente un ejemplo en el que estoy trabajando con una herramienta del toolset. Y para esto vamos a abrir Plan 3D. Si vamos directamente al Project Manager, pueden ver que tengo 3 archivos. El primer archivo es el archivo raíz o madre, que contiene a los otros 2 planos o elementos como referencias externas. En este caso tengo 2 opciones. La primera podría ser bindear directamente estos elementos con clic derecho Bind e integrarlos dentro de un solo archivo que voy a exportar a AutoCAD y entonces me lo llevo como un conjunto. La segunda opción, que es la que vamos a hacer, es mantener estas referencias externas dentro de AutoCAD. Para esto vamos al Project Manager y abrimos alguno de los archivos que están funcionando como referencia externa. Vamos a seleccionarlo y tecleamos el comando Export to AutoCAD. Vamos a guardar el archivo como nos indica y aparecerá un cuadro de diálogo que nos indica que necesitamos darle una ubicación a estos archivos y le vamos a dar el mismo nombre que tiene actualmente. Vamos a repetir este proceso con el otro archivo que se encuentra como una referencia externa.
Lo seleccionamos, indicamos Export to AutoCAD, le damos un nombre, y finalmente exportaremos también el archivo raíz que contiene a las dos referencias. Podemos ir directamente a Project Manager, ya se encuentra abierto, seleccionamos, clic derecho y Export to AutoCAD. Vamos a guardar el archivo y una vez que finalice iremos directamente al directorio donde guardamos estos archivos y vamos a abrir el que funciona como archivo madre dentro de AutoCAD. Estoy cambiando de aplicaciones en este momento, después de haber realizado la exportación. Listo. Una vez que estamos dentro de AutoCAD, si vamos a referencias externas, podemos observar que ambos archivos siguen funcionando como una referencia externa. El siguiente paso sería bindear estos archivos y tener un archivo adicional que llevar a Revit. La diferencia es que si los tengo separados dentro de AutoCAD, será más sencillo generar modificaciones sin modificar su ubicación u otros elementos. Entonces, vamos a seleccionar ambos archivos desde el panel de referencias externas y vamos a hacer un bind. Una vez que termine el proceso, desaparecerán del panel de referencias externas y se van a comportar como un bloque. Vamos a guardar este archivo en una nueva carpeta con el mismo nombre. Y voy a regresar brevemente a la presentación. Si recuerdan, aquí tengo las mismas opciones de importar o vincular. Importar dentro de una familia o vincular y actualizar. Regresamos al archivo y ahora sí lo vamos a llevar hacia Revit. Vamos a replicar más o menos el proceso con el que hemos estado trabajando, pero en el primer escenario vamos a Archivo, vamos a crear una nueva familia, que va a ser un modelo genérico métrico. Una vez que tengamos la plantilla por defecto para este modelo, vamos a ir a insertar y como puedes ver únicamente puedo importar el CAD. En este caso vamos a localizarlo dentro de nuestros archivos y voy a seleccionar el archivo que bindeé previamente. Vamos a abrirlo y tengan en cuenta que en este punto es de suma importancia la optimización que se le pueda hacer a los archivos, ya que tardarán menos en cargar y es importante utilizar piezas lo más genérico posibles, particularmente cuando se trate de modelos muy grandes. De esta manera no tardarán tanto en cargar o en actualizarse ni los elementos ni las vistas dentro de Revit. Nos aparece el cuadro de elementos que deseamos importar, en este caso los vamos a seleccionar todos. Y ya tenemos el archivo dentro de Revit con la misma ubicación de referencia con la que se encuentra dentro de AutoCAD. Vamos a una vista superior, control G y puedo ver la ubicación respecto al 00. Vamos a regresar a Revit. Y el siguiente paso sería ver las propiedades de tener este archivo dentro de una familia. Cuando se encuentran los modelos dentro de una familia, yo puedo explotar los elementos parcial o completamente. De manera, vamos a una vista 3D, que yo puedo separar estos objetos y manipularlos o actualizarlos según sea necesario.
vamos a guardar esta familia. Y posteriormente la voy a incrustar o cargar dentro de un archivo en Revit. Actualmente ya tengo abierto un archivo, entonces vamos a cargarla directamente allá. Como puedes ver, me es posible manipular la familia y ubicarla en diferentes posiciones. Yo voy a dar clic exactamente en mi ubicación 00. De manera que pueda colocar los elementos en la ubicación precisa requerida en función de la ubicación definida previamente. Una vez colocados los elementos, pueden ser colocadas desde luego tantas piezas como sean necesarias de esta familia, lo cual es otra ventaja de trabajar directamente con importación dentro de una familia. Vamos al primer nivel y vamos a eliminar este objeto por un momento. Si deseo cargar nuevamente esta familia, puedo ir a componente, colocar componente y aquí tengo mi familia que puedo colocar nuevamente. Ahora, la siguiente forma de hacerlo sería directamente como lo hemos estado haciendo, vinculando el CAD. Para esto iríamos al archivo de AutoCAD que generamos previamente. Y automáticamente se colocará en la misma ubicación en referencia a los puntos 00 que cargamos desde AutoCAD. Entonces ya dependerá de mí, de mi proyecto o de mis necesidades, decidir cuál proceso es más funcional para mí. Nuevamente tenemos cargado el archivo y como puedes ver en este caso no puedo explotar los elementos o separarlos. Vamos a continuar con este proceso y voy a regresar brevemente a la presentación. Hablemos entonces de la importancia de la optimización de los archivos. Mi idea es llegar desde AutoCAD hasta Revit y tengo algunos puntos básicos que son importantes y que mencioné previamente para lograr que los archivos lleguen en las mejores condiciones y sobre todo que tengan un mejor desarrollo dentro de Revit. La primera es la coordinación de archivos, el manejo de coordenadas, ubicaciones y las unidades en las que estamos trabajando. Hay que determinarlas. El segundo es el mantenimiento de archivos. Es importante ordenar, limpiar, purgar y auditar los archivos antes de llevarlos a Revit. El tercero es la administración de capas. Colocar los objetos por capas independientes y a estas capas determinarles un color por capa dependiendo de los índices de AutoCAD. Posteriormente vamos a ver la importancia de trabajar con color por index y no con True Color. Las referencias externas es recomendable bindearlas y particularmente cuando estemos trabajando con detalles nos vamos a encontrar con la necesidad de identificar o trabajar con grosores y tipos de línea. Así que es importante hacer una configuración por capa y por color. Finalmente, el mapeo de fuentes SHX por TrueType. Recuerden que Revit no reconoce las fuentes SHX de AutoCAD, entonces hay que hacer este mapeo para cambiarlas o indicarle a Revit que reconozca otra fuente en lugar de estas. Vamos a ver rápidamente cada uno de los puntos. De entrada, ordenar, limpiar tu archivo, revisa que todos los objetos se encuentren en las capas correspondientes y que no haya basura flotando por ahí. Purgar para eliminar del dibujo todos los elementos que no utilizamos o que estén duplicados. Auditar para evaluar que el archivo se encuentra íntegro antes de llevarlo a Revit. Posteriormente es la administración de capas, como vimos en el ejercicio anterior.
es recomendable colocar todos los elementos en una capa predefinida con un color por index y congelar todos los elementos que no requiero llevar a Revit. Unir referencias externas con el dibujo actual, y esto lo hago a partir de Bind en el panel de referencias externas. El trabajo de grosor de las líneas. Anteriormente hablamos mucho del trabajo o integración de detalles dentro de Revit que podrían estar definidos con estándares que una empresa ya conoce, trabaja y aprueba. En este caso tenemos el administrador de capas de AutoCAD, donde hemos definido por cada tipo o por cada capa un grosor de línea. Revit cuenta con 16 grosores de línea, los cuales pueden hacerse corresponder con los grosores por capa de AutoCAD. Esto me va a servir mucho para corresponder esos detalles o lograr esa correspondencia entre detalles entre AutoCAD y Revit. Y Revit lo hace a partir de las escalas. Como pueden ver, define diferentes grosores a partir de diferentes escalas. Vamos rápidamente a abrir unos archivos. Y veamos cómo funcionan estas herramientas. Como puedes ver, cada una de estas líneas tiene un grosor definido. En este momento yo tengo activo la visualización de grosores de línea. Si vamos al administrador de capas, verás que cada una de las capas tiene definido un grosor que corresponde a cada uno de los que Revit nos está proporcionando. Entonces, cuando yo coloco un elemento o varios elementos dentro de una capa que tiene predefinido ese grosor, Revit lo va a reconocer una vez que yo esté trabajando con esa escala. Estos elementos están diseñados para visualizarse de esta misma forma dentro de una importación a escala 1:10 en Revit. Vamos rápidamente a Revit y vamos a abrir un archivo nuevo. Voy a cerrar algunos elementos para que podamos limpiar la pantalla. Insertar. Y voy a vincular alguno de estos archivos. Como puedes ver, actualmente las líneas se ven de un grosor mayor al que yo identifiqué en AutoCAD. Esto se debe a que estoy en una escala 1:100. Pero en el momento que cambio a la escala 1:10, que es la escala para la que fueron diseñadas con estos grosores, lo puedo visualizar de la misma forma que lo veo dentro de AutoCAD. Si vamos directamente a Manage, configuración adicional, desde aquí podemos manejar los estilos de línea, grosores de línea y patrones de línea. En este caso, si entramos a grosores de línea, podemos visualizar la tabla que les mostré previamente. Continuamos. En este caso, vemos en conjunto tanto el archivo de AutoCAD como el archivo de Revit y la correspondencia entre ellos. En AutoCAD encendí la visualización de grosores de línea y en Revit estoy manejando la escala para la que fueron diseñadas. Ahora, si no deseo cambiar el grosor de cada capa con el que estoy trabajando en AutoCAD, también puedo definir estos grosores a partir de un color del index. Básicamente yo estoy definiendo y les pongo el archivo que abrimos normalmente para ver un CTB, porque aquí podemos ver el número que le corresponde a cada color del index. Dentro de la ficha de grosores de línea, yo tengo 16 colores preestablecidos que corresponderían al index de AutoCAD. De manera que si yo, por ejemplo, quiero que el color del index 221 de AutoCAD corresponda a una línea de 1.4 milímetros, lo que yo haría en esta tabla, que en un momento les voy a mostrar dónde se encuentra, sería buscar el número de color o index de WG 221
e indicarle el número 6. Vamos a regresar a Revit. Y disculpen, vamos a AutoCAD primero. Aquí están las líneas que generé previamente. Estas líneas, y para que funcione a través de colores, es importante que se encuentren predefinidas por defecto. Es decir, no les estoy dando ningún grosor, pero sí tienen un color que Revit va a identificar con un grosor de línea. Si yo visualizo o apago el grosor de línea, las voy a visualizar igual porque tienen un grosor por defecto. Ahora sí vamos a Revit. Voy a eliminar este elemento. Vamos a vincular un nuevo archivo. Voy a preservar los colores para que lo visualicemos igual. Y como puedes ver, aquí los grosores sí se modifican. Si vamos a la ficha de importación y damos clic en esta pequeña flecha, encontrarás la tabla o el archivo donde podemos modificar estos colores. Y todos los números de color de index que les mencioné previamente. Si yo deseo que el color 233 tenga un grosor de 1.4 milímetros, le voy a dar un número 6 que corresponde a ese grosor. Para ver esos grosores, vamos a Manage, Configuración Adicional, Grosores de Línea. Y como puedes ver, el número 6 corresponde a 1.4 milímetros. De esta manera yo puedo hacer que los detalles que importe dentro de planos se visualicen de la manera y con la representación gráfica que yo deseo, a partir de los colores o a partir del grosor de línea de AutoCAD. Y bueno, el siguiente punto sería la organización de capas, de la que ya hablamos, y les presento desde luego la imagen que todos conocemos con los colores index de AutoCAD que están disponibles. ¿Por qué es importante trabajar con colores index? Justamente porque yo puedo manipular los elementos a partir de su comportamiento con el número correspondiente de index. Pero si trabajo con colores True Color, no puedo hacerlo directamente como a partir con los que ya están indexados dentro de AutoCAD. Y bueno, aquí vemos nuevamente la identificación de la escala. Aquí no importa si están encendidas o no los grosores de línea, porque las líneas no tienen un grosor predefinido, pero sí un color que se identifica con grosores en Revit. Continuemos. El siguiente paso es justamente el caso de que Revit no reconoce ni admite los tipos de letra SHX de AutoCAD y solamente reconoce o utiliza fuentes TrueType. Si localizan regularmente en esta ubicación el archivo shxfontmap.txt, se van a encontrar con este archivo, donde lo que tendríamos que hacer, y voy a regresar nuevamente a AutoCAD, un archivo de textos, anotar, y desde aquí podemos ver ciertas fuentes como Romance, Simplex, TXT, que se encuentran en SHX. Estas fuentes yo quiero que Revit las convierta a otra fuente que sería Arial. Lo que haría sería modificar este archivo, como muestro en la presentación, indicando la fuente con la que serán sustituidas. De esta manera, una vez que yo lo importo dentro de Revit, puedo tener ese cambio de fuentes. Vamos a regresar a la aplicación, vamos a eliminar este objeto, nuevamente insertamos, y en este caso es importante tener en cuenta, particularmente cuando se trata de textos, que si lo vinculo no voy a poder descomponer los elementos, pero si lo importo, sí será posible seleccionarlos, descomponerlos y trabajar directamente con textos de Revit. Ahora, en algunos casos, una práctica que podríamos aplicar sería traer los detalles, dependiendo de nuestras necesidades y de que nos funcione. Sería traer los detalles como un vínculo
y traer la capa de textos específicamente como una importación, de manera que yo pueda trabajarlos directamente con textos de Revit. Muy bien, hasta aquí los pasos básicos para la optimización de archivos de AutoCAD antes de llevarlos a Revit. El siguiente paso es revisar el flujo de trabajo básico de Revit hacia AutoCAD. Muchas veces queremos exportar un modelo o documentar la información que ya tenemos en Revit dentro de AutoCAD. El flujo básico sería tener un proyecto, definir si voy a sacar vistas 2D o algún elemento 3D, seleccionar estos elementos, configurar las vistas, exportar hacia un archivo DWG de AutoCAD, que mantendrá vistas como referencias externas, que podré actualizar de ser necesario o modificar de manera individual dentro de un proyecto de AutoCAD. Voy rápidamente a abrir un archivo adicional. Vamos a darle un momento para que cargue. Y como pueden ver en este archivo, yo ya tengo cargado un modelo que me gustaría, por ejemplo, exportar hacia AutoCAD. Para exportar el modelo, lo que haremos será ir a Archivo, Exportar, Formatos CAD, DWG. Vamos a dar clic en Modificar las vistas. Y particularmente esta vista 3D, así como está, la quiero exportar. Voy a seleccionar ACIS Solids, ok. Vamos a dar clic en Next y se está visualizando la vista que voy a exportar. Vamos a cambiar la carpeta de su ubicación. Y lo voy a colocar aquí. Si abrimos este archivo, una vez que termine de guardarse dentro de AutoCAD, podemos visualizar sin mayor problema el modelo 3D exactamente igual que lo tenemos en Revit. Entonces este es el primer escenario. El segundo sería que ya genere vistas y planos correspondientes a diferentes partes del proyecto, ¿no? Entonces aquí es importante que eliminemos todo lo que no necesitamos. Voy a continuar por acá y hablarles un poquito acerca de esto. Lo primero es la simplificación de modelos. Si hay elementos que yo no requiero en algunas vistas o en el modelo en específico, hay que quitarlos antes de exportar. Puede ser el mobiliario físico, la ambientación, elementos decorativos. Mientras más simplificado sea mi modelo con elementos necesarios para exportación, más sencilla y tranquila será esta transición. El siguiente punto es la configuración de vistas para exportación, que vamos a ver en un momento, donde hablaremos de las capas, líneas, patrones, texto, colores, sólidos, unidades y coordenadas, e información general que puede ser configurada antes de exportar. Y otro punto interesante a tener en cuenta antes de exportar archivos es la coincidencia de líneas. Si yo tengo una planta como la que tenemos en ejemplo y eventualmente apago el mobiliario, por defecto Revit no conserva las líneas coincidentes. Si yo no deseo tener estos huecos en los muros y en cambio separar tanto el mobiliario con las líneas que coinciden en los muros, lo que tendría que hacer es ir dentro del panel de configuración en general y seleccionar conservar líneas coincidentes. De esta manera puedo independizar los elementos.
vamos a ver un poquito acerca de esta configuración de vistas. Vayamos rápidamente a Revit. Lo primero que tengo que hacer es, una vez que ya definí elementos y una vez que tengo generadas vistas, por ejemplo, ya apagué el árbol que no deseo llevarme en ninguna de estas vistas en el primer piso y en planta baja. Lo que voy a hacer es abrir la planta de Roof Garden, visualización de gráficos, categorías importadas, y voy a apagar la visualización de ese árbol. Si regreso a la planta, entonces ya la puedo visualizar únicamente los elementos deseados. De esta misma forma, tengo varios planos que podemos exportar. Para realizar este proceso, vayamos a exportar nuevamente formatos CAD, DWG. Y en este caso vamos a modificar la configuración. Todas las categorías de Revit, de modelo, de anotación, analíticas, de categorías importadas, modificadores y otras, se convertirán en capas dentro de AutoCAD. En este caso, si se fijan, estoy trabajando particularmente con un archivo en el cual se generó un modelo dentro de Revit. Además, tengo un plano con Drafting View que incluye detalles que se importaron de AutoCAD. Yo deseo exportarlo todo desde Revit hacia AutoCAD, todo un set de planos. Entonces vamos a repetir este proceso. En exportar vamos a seleccionar en sesión, vistas, y mostrar en la lista, por ejemplo, todas las hojas, sheets o planos que tengo. Puedo seleccionar cada uno de los elementos que se encuentran disponibles, que son los 3 planos que visualizamos en este momento, y modificar la visualización de las capas, la identificación de colores, las líneas, los patrones, las fuentes, los sólidos, las coordenadas, y desde generar, si me interesa, preservar líneas coincidentes. Vamos a dar clic en OK y posteriormente en Next. Vamos a seleccionar una ubicación de destino para estos elementos y desde aquí podemos definir los formatos AutoCAD hacia los cuales vamos a guardar y el nombre, que puede ser automático, corto, únicamente el nombre del plano, o largo, incluyendo también el proyecto. Entonces vamos a dar OK para guardar. Y una vez que termine, vamos a poder ir visualizando los archivos en la ubicación donde los colocamos. Todos los archivos de referencia, y si se fijan, para el plano A101 tengo un archivo madre y 3 archivos adicionales que son las vistas y que se van a colocar como referencias externas dentro de mi archivo de CAD. Voy a abrirlo, arrastrando directamente a AutoCAD. Y puedo visualizarlo automáticamente. Desde luego, si yo planeo esta definición de colores y visualización, la voy a poder obtener y hacer cuadrar con lo que yo desee en AutoCAD. Por ejemplo, si vamos a modificar la visualización de la página de AutoCAD y seleccionamos un estilo visual monocromo, automáticamente lo tendré visible. Luego puedo seleccionar los recuadros de estas vistas y congelarlos en el viewport para no tenerlos visibles. Como pueden ver, estos elementos que actualmente son referencias externas no se ven completamente en el color que deberían, y esto se debe a que yo tengo integrado un fade color para las referencias externas en un 70%. Vamos a darle un 90% y se hacen todavía más claras. O si le damos un 10%, ya las puedo visualizar de una manera más completa. De esta manera puedo observar que cada elemento se encuentra dentro de las vistas que exporté como una referencia externa, al igual que las imágenes. De esta manera podré visualizar los elementos que yo genere dentro de Revit
en AutoCAD y a través de la configuración de líneas visualizarlos de la manera que yo desee. Muy bien, pues el día de hoy esto sería todo por el momento. Lo primero que vimos fue la evaluación del escenario, si estoy trabajando con elementos en 2 o 3 dimensiones, y que me conviene importar o vincular, requiero o no requiero una exportación. También vimos un poco de cómo optimizar archivos de AutoCAD. Seguimos la importación y vinculación en Revit para hacerla de manera directa o en una familia. Y también hablamos acerca de la exportación de Revit a AutoCAD, pasando por la exportación de un modelo o de planos, la configuración de vistas, el uso de referencias externas y la visualización de archivos dentro de AutoCAD. De manera que voy a hacer un paréntesis para que nos envíen sus preguntas y dudas. Excelente, excelente presentación, Brenda. Muchos flujos de trabajo de interés para los que están haciendo esa transferencia, ese flujo, desde AutoCAD hacia Revit y de Revit hacia AutoCAD. Desde ya hemos tenido varias preguntas. Invitamos a todos a también enviar sus preguntas para compartir opiniones para con Brenda. Les recordamos a todos, porque es una pregunta que creo que se va a repetir con frecuencia, que pues ya la han publicado, que la grabación de este webinar se va a publicar más adelante por los medios en el foro de Autodesk en español. Pero de antemano vamos a responder algunas preguntas. Una de las preguntas o comentarios de Alejandro Soria dice: siempre que importas a Revit está todo fuera de escala. Se me hace pensar que hay un problema con el manejo de la escala en los DWG. Ese es un comentario de Alejandro Soria. ¿Quieres agregar algo, Brenda? Claro, Alejandro. Bueno, los archivos actualmente, como mostré al inicio, se encuentran en metros y en Revit estamos trabajando en metros. Realmente más bien sería si nos puedes dejar un poco más de información de tu comentario en el hilo referente a por qué piensas que están fuera de escala. En realidad, todos los archivos se encuentran actualmente en escala o todos están siendo trabajados en metros. Entonces, me interesaría más que continuáramos la conversación en el foro acerca de la observación que hiciste para entender un poquito más de qué se trató, qué fue lo que observaste. Excelente. Hay una pregunta, tenemos otra de José Juan González. Él plantea la siguiente interrogante: si el DWG, o sea el archivo de AutoCAD, tuviera referencias externas como otro DWG, un PDF, una imagen, etcétera, igual se importan, o sea, igual se importarían. Adelante, Brenda. Perdón, ¿es la pregunta de Joel Hernández? José Juan González. Si el DWG tuviera referencias externas, como si fuera otro DWG o otro archivo de AutoCAD, o sea, otro archivo de DWG o un PDF o una imagen, etcétera, igual se importarían hacia Revit. O sea, me parece que esa es la pregunta de José Juan González. No, en este caso necesitamos importar dentro de Revit un elemento de manera integral. No podemos particularmente anidar tantos archivos porque estaríamos generando un montón de problemas a la hora de cargar. Imagínate que tenemos archivos, imágenes o muchas referencias dentro de otras referencias. Entonces lo conveniente sería hacer un bind del archivo y llevarlo hacia Revit. Exacto, perfecto. Joel Hernández plantea otra pregunta brevemente. ¿Cómo se verían los objetos que se generan con un wipeout dentro de Revit? Ok, dentro de Revit no tenemos particularmente la función de lo que es un wipeout en AutoCAD. Entonces, básicamente lo que veríamos son las líneas. Mi recomendación sería en este caso excluir los wipeout, que como buena práctica es colocarlo siempre en una capa externa, de manera que dentro de Revit podamos manejar esas transparencias o esos elementos que estamos ocultando de otra manera. Perfecto. Tenemos otra pregunta de José Antonio Hernández Castillo. ¿Pasa todavía el error de abrir un modelo 3D de AutoCAD a Revit y se cierra? Me parece que es un inconveniente del software. ¿Qué opinas, Brenda? Sí, en ese caso sería importante revisar la forma en la que se encuentra tu software instalado, si tienes todos los drivers, si tienes todas las actualizaciones, si tu tarjeta de video está certificada, para hurguir un poquito más en por qué estás teniendo ese error. Bien, en el caso de Mervin Silva, hace una pregunta que quizás muchos tengan. Dice que
Una pregunta importante, ¿Autodesk sacaría AutoCAD? Porque si busco exportar archivo de CAD a Revit es porque necesito algo mejor. O sea, ¿qué podemos decirle a ese interrogante? Yo diría que son herramientas muy diferentes. Como mencioné al inicio, AutoCAD es actualmente un estándar y Revit es un cambio de jugada. Es una manera totalmente diferente de construir, de diseñar y de plantearse cómo se va a construir un modelo para llevarlo a la vida real. Entonces no es tanto como que uno excluya a otro, sino más bien quién decide subirse a qué plataformas y a qué métodos de trabajo. Bien, excelente. Vamos a darle paso por lo menos a 2 o 3 preguntas finales. Por ejemplo, Giancarlos Campos, en el caso de vincular archivos Revit AutoCAD, si se pierde el archivo de Revit, entonces el archivo de AutoCAD DWG se afectaría. Básicamente funciona, esto es una carretera de 2 vías. Para vincular archivos, tanto de AutoCAD como de Revit dentro de AutoCAD, aunque particularmente en AutoCAD yo estaría vinculando un modelo, no en sí el modelo con las mismas funciones que tiene dentro de Revit. Sí es necesario que yo mantenga carpetas de archivos con todas sus ubicaciones, siempre que se trata de vínculos. Si yo pierdo los vínculos, no los puedo cargar en ninguna otra aplicación. Perfecto. Bueno, solamente nos queda una última pregunta, pero esta se la vamos a secuestrar a Brenda. Dice Joel Hernández, ¿un punto cogo de Civil 3D puede exportarse a Revit? Creo que si en este caso trabajas con Civil 3D, el objetivo es que estás trabajando con una entidad de Civil. Si la explotas o la exportas a AutoCAD, puedes hacer todo el proceso que Brenda explica. Tengo entendido. Pero más adelante Brenda en la serie va a tratar un aspecto, o sea, uno de los tópicos que tienen que ver con AutoCAD y Civil 3D en un futuro más adelante. Bueno, básicamente tenemos más preguntas, pero no hay tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Lo que sí vamos a animar a todos es a que vean la información de cómo pueden conectar con Brenda en el foro, qué otras plataformas tienen para conectarse con Brenda. Esta información es de mucho interés. Ella va a estar conectándose con todos o compartiendo información. Si podemos ver ahora lo que vendrían siendo las redes sociales que tiene Brenda, el foro que tiene en la comunidad Autodesk en español para AutoCAD y todos los demás detalles sería de mucho interés. Adelante, Brenda. Gracias, Arturo. Bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Yo estoy en la Ciudad de México, en México, y los invito a que nos visiten en la comunidad Autodesk. Por aquí en la presentación, posteriormente, cuando la tengan a la mano, encontrarán todos los links, por ejemplo, a la comunidad y al foro de AutoCAD. Entonces los invito a que nos visiten. Hay un hilo particularmente que se abrió para este webinar, donde nos pueden pasar a dejar todas sus preguntas, dudas o intereses que tengan respecto a todo lo que vimos el día de hoy. También está por aquí el acceso a mi perfil en Autodesk. Y mis redes sociales me pueden contactar con estos nombres de usuario en Twitter, en Facebook, en LinkedIn o en mi sitio web que es BCSG MX. Excelente, excelente. Realmente es de mucha utilidad. Nosotros estamos muy contentos con toda la información que has compartido con nosotros. Estamos muy contentos también con los asistentes, el tiempo que han dedicado y las preguntas que han compartido. Esperamos poder seguir viéndolo en las demás webinars que se van a presentar en esta serie y que puedan hacer sus preguntas o demás opiniones en la liga que tiene que ver con el foro de AutoCAD en español específicamente. Sí animamos a todos a recordar que vamos a subir este video más adelante en ese link o en esa liga del foro para que se puedan orientar. Y Brenda va a estar interactuando con ustedes con respecto a lo que es la presentación actual que tuvimos. Les recuerdo últimamente que al final de este webinar, cuando cerremos, van a recibir un correo donde ustedes van a responder algunas preguntas propias de este webinar. Le animamos a que puedan completar este correo y enviarnos esa información más adelante. Para más información, pueden comunicarse con nosotros. Gracias, Brenda, por tu muy excelente participación. Gracias a todos los asistentes. Esperamos que pasen feliz resto del día. Hasta la próxima.